En este tutorial vamos a trabajar con una serie de software que van a permitir el desarrollo del conocimiento de automatización industrial de los alumnos de Ingeniería Eléctrica de cuarto año. Primeramente vamos a empezar a trabajar con el EasyVip. El EasyVip es un entrenador que tiene algunas cosas muy interesantes. Primero, tiene muchos módulos. Tiene varios módulos en los cuales, como podemos ver, existen diferentes tipos de automatismo, ¿no? También tiene la característica de que cada uno de estos módulos está explicado, está aquí bien descrito de su funcionamiento, del funcionamiento de sus sensores, del funcionamiento de sus actuadores, y tiene incluso hasta 29 módulos diferentes, es decir, tienen bastantes módulos para trabajar, para ver, para aprender sobre todas las cosas. Este programa también tiene, aquí te explica las características electrónicas de algunos sensores, de cómo funcionan. Es decir, es bastante interesante ver esto, sobre todo que se aplica en las industrias. Aquí también podemos ver cómo esto te lo hacen en forma de un PLC. Estas son las entradas y estas son las salidas. Como pueden ver, aquí dice nivel mínimo del agua, es decir, un sensor que capta el nivel mínimo del agua, el nivel inferior del agua, así. Aquí ves que son varios sensores. ¿Ven? Estos sensores no se monitorean por aquí mismo, ¿no? Estos sensores se accionan por aquí. ¿Ven? Y este EasyVip, que es como pueden ver, es en 2D, es gratuito, se puede descargar en la página de él. Tiene también una interfaz que se llama creada por Festo, que es el EasyVip Report, el EasyVip Port. Es decir, esto lo que te permite es conectarte con esta interfaz a un PLC y de la interfaz a la computadora por el COM, instalar un driver que se llama EasyPort, y entonces a través de esto tú puedes controlar y puedes manipular y puedes programar los diferentes módulos que él te brinda. Sí, es una opción bastante interesante. Bueno, yo quisiera coger a ver algunos de estos. Por ejemplo, la puerta del garaje. Vamos a cogerlo un momentico. La puerta del garaje. Aquí viene otro ejemplo. Voy a coger la puerta del garaje. Esta puerta del garaje, por ejemplo, tiene vamos a tratar de hacerla, pero en el PC Simul. Por ejemplo, miren, como pueden apreciar, aquí se abre. Eso es un ejemplo. Y si vuelves a apreciar el control remoto, se cierra. Ven cómo cambia de color es interesante cómo cambia de color el LED. Y aquí, bueno, él te dice cuántos sensores tiene, que son 3, la cantidad de actuadores. Y bueno, aquí te hace una descripción de cómo va a funcionar. ¿Ves? Cómo va a funcionar cada cosa. Bastante buena, bastante interesante. Entonces, aquí también podemos ver que, como les expliqué antes, que lo tiene como un PLC. Entonces, bueno, yo quiero hacer esto en el PC Simul. Yo voy a diseñar en el PC Simul para que vean la opción. Primeramente quisiera hablarle del PC Simul. El PC Simul es un software. Su contraseña es 9966. Es un software, en este caso una SCADA, que ¿qué va a hacer? Las SCADA son sistemas de control de adquisición de datos. Que ¿qué va a hacer? Esta SCADA tiene la particularidad, a diferencia de otros SCADA, que puede intercambiar datos con software y simuladores sin necesidad del PLC. Es decir, que con el simulador del Siemens, cualquier simulador de Siemens puede hacer que funcione esta SCADA sin necesidad de pasarle los códigos del MicroWin al PLC. Y del CADESIMU también, en la última versión que salió, se puede automatizar y ver cómo funcionan diferentes tipos de procesos industriales. Y también tiene, por ejemplo, en el CADESIMU, que es arreglo y contactores,
se puede también establecer esto. ¿Por qué? Porque él coge una parte del procesador y escribe. Y donde escribe en esa parte del procesador, ahí lee el PCSIMU. Donde escribe el KCDSIMU, ahí lee el PCSIMU. Y donde escribe el PCSIMU, lee el KDSIMU. Es decir, existe un intercambio. Claro, también cabe decir que el mismo creador del PCSIMU fue el creador del KDSIMU, Montoto. Y sin embargo también lo desarrolló para el simulador del CIEM. Acá. ¿Ven? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, vamos a hacer, poner una puerta. Con esta puerta. Como pueden ver ahí tenemos varias opciones de puerta. Una puerta aquí. ¿Ven? Como ven, tiene un LED. Aquí yo no puedo poner, hay que tener bien, en un solo LED yo no puedo poner dos colores, solamente me da opción de poner un solo color. Por lo tanto, yo lo voy a poner que uno es el verde, control C, control V, y otro va a ser el rojo. ¿Ven? Ahí está. Verde y rojo. ¿Por qué? Para que cambie de color, como pueden ver. Ahora, lo otro que voy a hacer es el botón. Aquí, como pueden ver, un pulsador cuadrado. Me da la opción de ponerla cuadrado. Y le voy a poner el color blanco. Me lo pone con verde por defecto, pero yo se lo voy a poner blanco. Ajá. También le voy a poner el nombre. Control remoto. Para esto es importante el texto. Voy a ponérselo con mayúscula todo. ¿Ven? Ahora se lo ponemos aquí. ¿Ven? Control remoto. Igual que está aquí. Entonces, como ven, queda bastante parecido. No es lo mismo, pero bueno, queda bastante parecido. Entonces, ya tengo diseñado como tal la interfaz gráfica. También a la interfaz gráfica yo le puedo poner direccionamiento y 0.0, pero como todavía no he llegado a esa parte, no se lo voy a poner. Como pueden ver, queda igual, es decir, va a tener el mismo funcionamiento y la lógica de programación va a ser la misma. Ahora, ¿dónde lo voy a programar? Lo voy a programar en el KDSIMU. También cabe recordar que, aunque como pueden ver aquí, esto no tiene todos los sensores, pero incluso cuando uno quiera introducirle otro sensor, puede hacer un GIF y darle una entrada y una salida. Este programa da la opción de esa. Incluso también este programa se utiliza en procesos industriales, lo que no es no es tan promovido como otros que son más como de Modicon o de Leros en Cuba. Son un poco más promovidos que este. Este es para entrenar, está muy bien. ¿Por qué? Porque le da la capacidad al estudiante de poder programar en su casa sin necesidad de pasarle los códigos al PLC, y después cuando venga para la escuela, ya cuando le vaya a pasar los códigos al PLC, es ya porque el programa funciona. ¿Por cómo? Porque lo puede ver a través del SCADA. Entonces, vamos a utilizar el KDSIMU. Su contraseña es 4962. Hay que tener bien claro el KDSIMU lo siguiente. El KDSIMU es un software que está basado en la programación a relay contactores. Este software está basado en la programación a relay contactores. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Primero, a la hora, primero hay que saber que la lógica carrera fue la primera que se utilizó. Y una de las de más difusión, es decir, en la mayoría de los automatismos. Fue la que más, es decir, se promovió. Esta consiste no más que en la interconexión de relé y contactos con elementos, es decir, con elementos de entrada y de salida, para cambiarse a conexiones en serie en paralelo, nos permite lograr el automatismo deseado. Esta tiene una serie de elementos, consiste en una serie de herramientas en las cuales tenemos relé, contactores, temporizadores, relé de control, es decir, una serie de cosas. Ahora, este automatismo tiene la ventaja de que como no tiene grandes cambios de niveles de energía, no es necesario
Por ejemplo, es decir, en automatismo sencillo se puede utilizar. ¿Por qué? Porque como no hay cambios de niveles de energía, no hay que hacer grandes cambios en su estructura. Pero, ¿qué pasa? Cuando el automatismo es muy complejo, entonces no conviene mucho utilizar esto, y es una de las ventajas, ya que las bobinas, los relés ocupan un gran espacio, y entonces a veces no es muy conveniente en los procesos industriales. Primero, ahora, otra cosa, hay que tener muy en cuenta es a la hora de diseñar. Primero uno tiene que diseñar el circuito de fuerza. Lo otro que tiene es que después diseñar el circuito de control. Lo otro es que no pueden haber bobinas en serie. Lo otro es que no pueden haber carreras de contacto. Tampoco puede ir de una línea a otra sin pasar por una resistencia. Lo cual esto puede traer como consecuencia que haya un cortocircuito. ¿Entiendes? Por eso es necesario e imprescindible tener estas cosas bien claras. Primero vamos a hacer el circuito de fuerza. Vamos a poner aquí. Vamos a darle un zoom. Y vamos a poner aquí la alimentación para el circuito de fuerza. Después vamos a poner los fusibles. Después los contactores. Después vamos a poner el relé, que también es un medio de protección. Buscarlo aquí. Míralo aquí. Relé. Y por último el motor trifásico. Ahora podemos interconectarlos. Hay que tener mucho cuidado, que ve, cuando le pone esos azules que no se conectó bien. Se borra, suprimir y se va a establecer la conexión. Aquí. Perfecto. Vamos a poner el nombre aquí de relé. Ven. Y aquí nomás. Ahora, como ven, esto va a abrir una puerta. Va a abrir la puerta del garaje. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta de que esto va a abrir la puerta del garaje? Primero, si se va a abrir la puerta del garaje, el motor va a hacer dos giros. Una para abrir y la otra para cerrar. Lo cual significa que yo necesito que este motor gire hacia un lado y gire hacia el otro. Cuando se trata de un motor trifásico, yo no quiero hacerla girar, a diferencia del motor de corriente directa, que uno invierte la polaridad. En el motor trifásico uno invierte la fase. Por lo tanto, necesita otros contactos que inviertan la fase, que me permitan invertir la fase. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mire. Primero conectamos como viene. Primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Aquí venimos, primero con primero, ¿ven? Segundo con segundo, ¿ven? Primero con primero. Ahora, el segundo que iba con el segundo no va a ir con el segundo, va a ir con el tercero. Entonces, segundo con tercero. Y pueden ver, y primero con segundo. Ahí logré invertir la fase. Por lo tanto, me debe funcionar correctamente. Lo que voy a lograr con esto es que el motor gire hacia los dos lados. Entonces, uno va a hacer abrir, ponerle abre,
y el otro cierra. Ahora, antes de hacer el circuito de control, yo quiero que tenga algo bien claro, que va a ser importante. Este nuevo catecismo nos da la opción de tener, es decir, entradas y salidas, lo cual tiene un comportamiento de un PLC. Por ejemplo, aquí yo dije que esto también tiene un comportamiento de un PLC. Por ejemplo, pulsador de control remoto, ¿cuál es? I0.0. Como pueden ver, I0.0 va a ser remoto. ¿Ven? Remoto. Entonces, I0.1, ¿cuál va a ser? Puerta de garaje completamente bajada. Entonces, ¿qué va a hacer? Eso es cuando se cierre la puerta. Eso va a ser un sensor final de carrera de la puerta cerrada. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a eso? Sensor C, es decir, sensor de cerrado. Al otro vamos a hacer sensor abierto, para cuando se abra la puerta. Uno le puede poner los nombres que uno quiera. Yo siempre le pongo nombres en los cuales yo me pueda guiar, por si no después no entiendo. Entonces, en el otro, vamos a ver. Uno que va a ser motor pulsador de la puerta del garaje. Uno para que la puerta se abra y el otro, inversor B, para que se invierta, es decir, la puerta se cierre. Entonces uno vamos a ponerle abre, como le puse aquí a los nombres estos, abre, y el otro cierra. Entonces ya lo tenemos bastante parecido a como está aquí. ¿Ven? Ya lo tenemos bastante parecido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer el circuito de control. Primero, poner acá. Voy a poner la alimentación. Ponemos la alimentación. Después de la alimentación voy a poner un relé, que va a ser el relé de este. En caso que haya cualquier situación, me envía la señal ahí. Para que el relé envíe la señal. Ahí. Y entonces voy a utilizar, espérate, voy a mover esto para acá. Pues necesito después que sea más largo. Y van a ver. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un pulsador. O puedo poner también un contactor. En este caso no tiene porque ¿qué va a hacer? Él va a recibir la señal del PCC1. Como quieran. La idea es que esto se cierre al recibir la señal. ¿Cómo se va a llamar él? Remote. Aquí. Se lo ponemos aquí donde dice nombre. Remote. ¿Y ve? Entonces, igual que el nombre que tiene aquí. Exactamente. ¿Qué va a hacer esto? Él me va a activar, me necesito que él me active cuando él se puse o se va a abrir o se abre o se cierra. Entonces, cuando él pulsa aquí se va a abrir o se va a cerrar. Por lo tanto, para eso necesito algo que me deje el contacto funcionando. ¿Qué voy a utilizar? Unas bobinas que se llaman abre para que me haga un autosello y otra cierra. Aquí las tengo. Entonces, tenemos aquí. ¿Ven?
aquí, mismo aquí, mismo aquí. Bien, aquí vamos a poner el relé. Bien, perfecto. Entonces vamos allá. Ya, ¿para qué? ¿Para qué es esto? Para que cuando él se active, se active el autosello. ¿Ve? Cuando se active el autosello. Pero hay que poner en cuenta algo. Cuando me funcione el abierto, el motor de abierto, el giro para el abierto, para que se abra, no me puede funcionar el giro para cerrado. Por tanto, pongo aquí. Esto es para cuando funcione este se abra y no permita que este funcione. Entonces aquí pongo. Eso me va a evitar situaciones de que puedan haber un corto o algo de eso. Por ahí vamos. Unimos aquí. Vamos uniendo. Ahora, ¿qué otra cosa nos necesitamos? Necesitamos sensores. Realmente ellos van a depender de los sensores, ¿no verdad? Entonces vamos a utilizar los sensores. Vamos a utilizar los sensores. Buscamos aquí. Vamos. Va a ser sensor de cerrado y sensor de abierto. Lo tenemos. Sensor cerrado. Va a ser uno. Y el otro va a ser el sensor de abierto. ¿Ven? Aquí los tenemos. Sensor cerrado y sensor abierto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir aquí? Es decir, vamos a conectarlos. Los sensores como tal no me cierran contacto. Es decir, el sensor lo que hace es sensar algo, deja conducir la corriente y esa corriente me activa una bobina. Ese pulso que él deja conducir me activa una bobina, que esa bobina es la que va a activar otro contacto más allá. Por eso siempre es necesario. De hecho, si pones el sensor y no le pones una bobina, se hace un cortocircuito. Entonces, bueno, decimos que esta es la bobina de sensor cerrado. Esta va a ser la bobina del sensor abierto. ¿Ven? La utilizamos aquí, la ponemos aquí y entonces ya, perfecto. Ahora, también introducimos unos LEDs. Queremos introducir unos LEDs para que funcione así, igual. Entonces, vamos acá. Dijimos, vamos a ponerle un LED rojo, ¿no verdad? Y un LED verde. Porque como les expliqué, no le puedo poner, no les puedo poner en un solo LED, no me puedo mandar dos señales, es decir, una bobina que me active rojo y otra que me active verde. ¿Entiendes? Entonces buscamos las bobinas, dos bobinas. Una me va a activar al LED rojo y otra me va a activar al LED verde. Ahora llega el problema. ¿De quién dependen las bobinas que me van a tirar a los diferentes LED? El LED rojo, ¿cómo es que va a funcionar? Vamos aquí. Vamos aquí, mira. ¿Cómo es que va a funcionar el LED rojo? El LED rojo va a funcionar mientras se está abriendo. Entonces decimos que el LED rojo va a funcionar mientras se abre. Por tanto, depende de quién. ¿De quién depende el LED rojo? Vamos a ponerlo así. ¿De quién depende el LED rojo? Depende de los motores. El reloj depende específicamente de los motores. ¿Por qué? Porque en la medida que se van abiertos es que están funcionando los motores. Entonces cogemos y decimos, ¿de quién van a depender? De los motores. Aquí decimos, abre cuando se está abriendo o cuando se está cerrando. Cierra.
A ver, déjame explicarle algo. Una de las cosas que quiero explicarles primero, yo hago esto así porque no nunca van a poner el contacto directo a la línea, porque si no da error, no funciona. Lo otro es que si yo cojo y pongo el LED rojo, como pueden ver, yo voy a hacer que dependa de que abre y cierra. Aquí, por ejemplo, esta, la bobina del LED rojo, aquí en paralelo con esta y en paralelo con esta, eso da problemas. ¿Por qué? Porque como cuando la bobina del LED rojo se enciende en view 1, pero esta que debería encenderse porque se supone que sea la misma, no está enviando, es decir, no se pueden poner bobinas con el mismo nombre. Es decir, no se pueden poner más de una bobina con el mismo nombre. Hay que utilizar una bobina que me haga las mismas cosas, ¿entiendes? Que se active varias veces, pero no se puede utilizar una bobina con el mismo nombre. Varias bobinas con el mismo nombre. Porque si no tampoco funciona. Tenemos aquí un LED, que es el LED verde. ¿Ven? Ya, perfecto. Aquí ya los tenemos. El LED verde, ¿de quién va a depender el LED verde? De los sensores. Cuando se active el sensor, el LED verde se enciende. Aquí como ven está abierto y el LED verde está encendido. Si yo lo intento cerrar, y cuando se cierre el LED verde se va a encender, digo. Por lo tanto, voy a utilizar aquí otras más. Vamos a hacer bobina del sensor A, esté abierto, y la bobina del sensor C, que va a ser cuando esté cerrado. Aquí lo tenemos. Ya se puede, es decir, ya se puede hacer las interconexiones. Yo siempre espero hasta el final para poner el neutro. ¿Por qué? Porque no sé el espacio que me va a ocupar hasta abajo. ¿Ven? Entonces, vamos a poner el neutro ahora. Este circuito va a tener alimentación monofásica, por lo tanto le pongo el neutro acá, sacarlo, le pongo el neutro, voy a ponerle un fusible y voy a girar el fusible, lo giro, me queda aquí, se me ha hecho ahí. Entonces podemos alimentarlo. Estamos aquí. Vamos a estirar eso para acá hasta donde dé. Bien. Perfecto. Vamos a hacerlo aquí. Aquí. Pintamos aquí. Para evitar, ahí ya debe funcionar. Pueden ver. Para evitar ciertos problemas y errores que puedan usar el programa, vamos a guardarlo. Guardar como. Vamos a la carpeta de tutorial. Por ejemplo, la carpeta de tutorial. Y vamos a ponerle. A ver. Tenemos la carpeta de tutorial. Vamos a ponerle puerta. Puerta. A ponerle garaje. Bueno, puerta de garaje. Vamos a guardarlo. Exactamente. Ahí debe funcionar. Vamos a abrir incluso una nueva ventana para que vean cómo se carga. ¿Ven? Ahora vamos a abrir una ventana y vamos a cargarlo. Vamos a cargarlo. ¿Ven? Vamos a cargarlo. Tenemos aquí puerta de garaje y lo abrimos.
ven, aquí está el circuito, está, pueden ver. Entonces vamos a ver si funciona. Aquí ya hicimos el control, ¿ve? Y vamos a ver si funciona. Primero vamos a correrlo, vamos a correrlo aquí también, correrlo. Vamos a subir el fusible, tened cuidado, correrlo aquí, vamos a correrlo aquí. Eso ¿por qué está pasando? Porque no le hemos dado un direccionamiento a esto. ¿Ven? Hay que darle un direccionamiento a esto. ¿Qué dijimos que era? El LED verde 02. ¿Ven? El LED rojo, ¿qué dijimos que era? 02. Y entonces el LED verde va a ser 03. 03, perfecto. Entonces vamos aquí a la puerta. Aquí es interesante. Primero, aquí sí hay que tener bastante cuidado. Primero, el final de carrera, ¿qué va a ser? Final de carrera, aquí nos fijamos el sensor del cerrado. Es decir, final de carrera, cerrar, ¿ven? Va a ser 1 y el otro va a ser 2. Y entonces, aquí va a ser abre 00, ¿ven? Como coincide. Y cerrar 01. ¿Ven? Ahora no va a dar problema. Ese problema dio porque hay que direccionar. Y aquí 00, ¿ven? Tiene que coincidir. Si no, va a dar error. Así, tú vas a un cortocircuito y no es que está mal programado, simplemente es que no le dimos una dirección a esto. Para que lean el mismo registro donde está el otro. Vamos. Aquí está. Déjame así. Según lo fusible. Vamos a correr este. Como ven, se activó el verde. Entonces, ¿ve? Y entonces cerramos. Al igual que este entrenador aquí. Miren. Lo único que no tenemos es el carro. Pero bueno, funciona. ¿Ves? Es algo muy sencillo. Esto realmente es un circuito muy sencillo. Pero bueno, estos módulos sirven para hacer un ejercicio para uno entrenar. Ahora, ese mismo ejercicio se los voy a hacer en el Siemens. Vamos a hacerlo rapidito en el Siemens. Abrimos el Siemens. El Siemens, el MicroWIC, es decir, el MicroWIC ST7 es el lenguaje de programación que se utiliza a través de los diagramas de contacto, que se utiliza para programar los PLC de Siemens. Es decir, los diagramas de contacto, este diagrama es conocido también como diagramas a relé. Es la forma más común de programar un autómata. Se trata de hacer un esquema como si estuviese trabajando a relé y contactores. Se introduce a veces gráficamente un autómata. Tiene la ventaja de que los técnicos de mantenimiento usualmente trabajan con este tipo de programación. Es la más común, incluso se ve vigente en otros PLC. Ahora nosotros vamos a utilizar eso. Por ejemplo, primero, ¿qué es lo primero que tenemos que poner? Vamos a hacerlo así. Ponerlo para la parte acá de la programación. Y vamos a hacerla con este. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a darle stop aquí para que no corra más. Y entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a poner ¿quién? Al control remoto, ¿no? F4 de remoto, o podemos poner control remoto como queramos. Control remoto, ven, ahí aquí te lo pone. Entonces, vamos a ponerlo grande. Control remoto para que se vea bien. Control remoto. Entonces, control remoto, ¿qué va a hacer? Vamos a hacerme un CEP. F6. Le doy un CEP. ¿Qué va a hacer control remoto? Va a verme, abre. ¿No es verdad? O abrir. Aquí sí le podemos poner el nombre completo. Allá porque no me deja. Le ponemos 1.
¿Qué más va a activarme control remoto? También puede activarme el de cerrar. El de cerrar, ¿cómo va a ser? Pues me va a hacer también un set depende al de cerrar. Para eso, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner una bobina, un set que va a ser cerrar, ser un 1. Entonces, ahora, como mismo hice aquí en relé contactores, ¿ves? Para que me funcione una no me puede funcionar la otra. Por tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerle esto. Voy a hacer F4. ¿Cómo se llama var? Cerrar. Y entonces, aquí, F4. ¿Cómo se llama llamar? Abrir. ¿Ves? Perfecto. Esto es para cuando me funciona una... Aunque el set no es eso, el set hay que resetearlo, pero eso lo veremos más adelante. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿De quién dependen estas dos? Depende de los sensores. Como se ve aquí, ¿ve? Depende del sensor. Vamos a ponerle la línea. Dime, SA. ¿Qué va a hacerme SA? Va a activarme a una bobina del... ¿sí? Bobina del sensor A. ¿Y a quién más? Y va a hacérmele un reset. ¿A quién? Va a hacérmele un reset. ¿A quién le va a hacer un reset? A la que se está abriendo. Así, a abrir. Entonces sería reset, abrir. Y entonces, ya, por ahí está bien. Entonces, ¿cuál es la otra? La sensor C. ¿Qué va a hacerme el sensor C? El sensor C. Sensor C. ¿Qué va a hacerme? Va a activarme la bobina del sensor C. F6. Bobina del sensor C. ¿Y qué? ¿A cuál va a parar? A la de cerrar, porque cuando se cierra se activa el sensor y la desactiva. Entonces va a hacerme un reset. Un reset a la de cerrar. Sería F6. Red. Sería cerrar. ¿Ven? Una posición. Es decir, cerrar en una posición. Perfecto. A la de cerrar. ¿Ven? Ya, ahora, ya por ahí tengo que funcione. Otra cosa que yo le pongo, por ejemplo, para que también cuando se activa este, ¿qué va a hacer? Vamos a hacerle aquí y un cerrado, la bobina del sensor A. Esto voy a hacerlo para que quede como mismo lo hice aquí. ¿Ven? ¿Ven? Bobina del sensor A. Y entonces a esta, ¿cuál le voy a introducir? F4. Bobina del sensor C. A ver, yo normalmente ahora estoy utilizando el reset. Yo puedo hacer autoenclavamiento. Lo que pasa es que yo utilizo los reset para que vean que el PLC te da opciones diferentes. Tienes más variantes de programación. Claro, es más moderno. El procesador es mejor. Hace mejores cálculos dentro. Entonces por esto es que yo utilizo los C y los reset que me evitan hacer el autoenclavamiento. Bien, aquí tenemos, ahí ya debe funcionar, pero que yo quiero que funcione los LED. ¿De quién dependen los LED? Los LED dependen ¿de quién dependen los LED? Aquí los pusimos, que lo hicimos. Miren, ¿de quién dependen los LED? Aquí ya está explicado. De las bobinas del sensor A y la bobina del sensor C, ¿no es verdad? El LED verde. Vamos a hacerlo igual que ahí. Bobina del sensor A. Igual, ya se lo expliqué por qué. Bobina del sensor C. Y aquí, y entonces aquí está. ¿Quién es el LED verde? F6. Bobina. ¿Quién? LED verde.
igual que el nombre le pusimos allá. Entonces, ¿de quién va a depender el otro? De abre y cierra. Aquí le cambiamos el nombre, le pusimos abrir. Hay que tener cuidado con eso, abrir y cerrar. De abrir, bajo, cuadro, cerrar. ¿Ven? ¿Y quién va a activar este? ¿El qué? El LED. El LED rojo. ¿No? Estamos ahí. Perfecto. Entonces vamos a fijarnos aquí. Aquí a los direccionamientos que dimos. ¿Ven? Vamos a hacerlo así. Por ejemplo aquí. Vamos a correr esto para acá. Para ver los direccionamientos. Y vamos a meter esto aquí. ¿Ven? Vamos a fijarnos en los direccionamientos que dimos. Aquí siempre es necesario darle un direccionamiento. Siempre. Por ejemplo. Decimos que abrir. ¿Qué le pusimos a abrir? Q0.0. Vamos a darle una dirección. Q0.0. Dijimos que cerrar. Cierra. Q0.1. Entonces Q0.1. Dijimos que más. ¿Cuál otro más? Aquí control remoto, que es este. Y 0.0. Y 0.0. ¿Ven? ¿Qué más? ¿Cuál otro dijimos? A ver, las que tengamos aquí. Las que tengamos aquí, abre, abrir, ajá, ya se lo dimos. A ver, sensor A, ¿qué va a ser? Y 0.2. Y 0.2. A ver, ¿qué otras más? Sensor C, ¿cuál va a ser? Y 0.1. Entonces, y 0.1. ¿Ven? Entonces, ¿cuál otro más? ¿Qué otro más tenemos? ¿Qué otro más tenemos? LED verde, ¿cuál va a ser? Q0.3. Entonces, Q0.3. El LED rojo, ¿cuál va a tener? Q0.2. ¿Ven? Y aquí. Ahora, esto tiene una particularidad muy importante. En el Siemens, en el MicroWin, que es para programar para Siemens, no se puede quedar ningún elemento sin direccionamiento. Aunque después de ese direccionamiento no se use, ningún elemento se puede quedar sin direccionamiento. Por lo tanto, para no ocupar registro de salida, o se puede hacer sin ocupar registro de salida, poniéndole M.0.0, así no ocupe espacio de salida. Por ejemplo, cuando tienes que utilizar mucha salida, lo haces bajar directamente al registro, y así tú no tienes que ocupar espacio de salida. Entonces, otra que puede utilizar es, por ejemplo, es decir, vamos a ponerle aquí le puedes poner cualquiera de las otras que sobran, ¿ven? En este caso de las Q, por ejemplo, vamos a ponerle Q0.4. Porque si no, cuando compiles te va a dar error. Y a este Q0.5. Esos normalmente en las industrias se utilizan, se le trabaja con el registro del procesador. Se va al manual depende del programa, del que vas a programar, si es en Siemens, o en Festo, o en LG. Y entonces, ¿qué pasa? Se utilizan, se escribe en el procesador en el registro, no se escribe, no se utiliza una salida. Aquí yo lo estoy haciendo porque realmente esto no lo vamos a utilizar en una industria, pero en una industria no se debería hacer esto. Ya cuando uno va a utilizar las otras salidas, lo que se hace es que se utiliza el registro del procesador donde está escrito M.0 y ese tipo de cosas, para no utilizar salida. Aquí, como bien, ya no me queda más nadie. ¿Qué hacemos? Como queremos utilizarlo con el simulador, es necesario compilar. Aquí, como pueden ver, no dio ningún error. Pero si da algún error aquí, uno lee y te va a decir el segmento en el cual uno cometió el error. ¿Ven?
Perfecto. Ahí funciona correctamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a exportar. ¿A dónde los vamos a exportar? Vamos a exportarlo a la carpeta tutorial, que es en la que estamos trabajando. Aquí, vamos a exportarlo. ¿Cómo se llama hoy? Puerta garaje, ¿no? Lo va a guardar punto. ¿Ven cómo lo guarda? Aquí, AWL. Lo voy a poner yo para que lo vean. AWL. ¿Ven? En eso es lo que guarda cuando él exporta. ¿Ven? Si quiere también lo puedo guardar como, vamos ahí a la misma carpeta para que se pueda guardar. Por ejemplo, puerta garaje. A ver, puerta garaje. ¿Ven? Y lo guardamos. Entonces ahí guardo esto. Esto también tiene la ventaja de que uno aquí puede, por ejemplo, ponerle en el segmento el nombre de segmento, por ejemplo, puerta garaje. ¿Entiendes? Y escribir en el segmento. Aquí utilizamos el sensor ABA. Podemos hacer comentarios. Incluso también podemos hacer comentarios aquí, que te da la opción de escribir el comentario con el objetivo de para qué utilizaste esa salida. Eso cuando utilizas muchas, hace una programación con muchos segmentos, es importante porque te va a permitir guiarte, ¿no? Ahora no, porque es muy sencillo, pero cuando se haga con elementos que son mucho más complicados, te vas a hacer para ir. Entonces, lo compilamos. Ahora vamos a trabajar con el simulador. Aquí tenemos el simulador de C7200. Este simulador, como pueden ver, aquí te presenta el PLC. El PLC es controlador lógico programable. La contraseña de este simulador es 6596. Entonces ya la tenemos aquí. Si no pones la contraseña, por supuesto, no va a funcionar correctamente. Como pueden ver, este es el simulador del S7200. Pueden haber otros modelos de Siemens que tú puedes simular. En este caso estamos utilizando el S7200, que es bastante común, pero pueden haber otros. Aquí están los módulos, si quieres ponerles módulos analógicos o módulos digitales. ¿Ven? Aquí están. Tú escoges los módulos que quieres utilizar y se los vas poniendo. En este caso, como es tan sencillo y tan simple, no vamos a tener necesidad de utilizar módulos, porque incluso nos sobran incluso hasta la salida. Yo las utilicé porque quise ponerlo en el programa, pero podía ponerle M0.0 y así, y no tenía que utilizar la salida. Entonces, vamos a cargarlo. Cargar. ¿Dónde está eso? En la carpeta puerta de garaje. Carpeta tutorial. Ajá, perfecto. La cargamos. Le damos correr. Le damos aquí. ¿Ve? Y ahí él debe correr. Ah, importante aquí. Perdón un momentico. Cuando uno va a hacer el tipo de CPU, yo normalmente utilizo el 226. ¿Ven? Esto es importante porque es el CPU donde va a escribir y donde va a leer. Aquí lo ponemos. Ya le damos correr. Como que así. Ya, entonces aquí lo tenemos. Vamos al PC Simu. Lo pueden ver. Vamos a ver correrlo. ¿Ven? ¿Ven cómo funciona? Claro, ven que aquí, por eso es que yo digo que es importante la velocidad de respuesta. Ven como con el simulador funciona más rápido que con el KSIMU. ¿Por qué? Porque la velocidad de cálculo de los procesadores de un PLC son mucho más rápidos que si lo haces a bobina. ¿Por qué? Porque tiene movimientos electromagnéticos que tienen que mover la inercia. Van a ver, vamos a dejar de simular eso, ver que la respuesta, la velocidad de respuesta no va a ser la misma. Lo voy a hacer ahora con este, para que vean. Voy a hacerlo así. Y vamos a hacerlo sin él. No está funcionando, ¿por qué? Porque no he subido. Aquí ya, ¿ves cómo se activa? La ventaja que sí tiene cada Simón, que podemos ver los circuitos de fuerza, es muy importante para el accionamiento eléctrico. Es decir, trabajar con motores. Aquí pueden ver cómo gira hacia un lado. Y aquí pueden ver cómo gira hacia el otro. Igual, así más o menos el principio de funcionamiento. Decirles que este tutorial no lo van a encontrar en internet porque lo hice ahora y
y se puede subir a la web de la escuela. Lo otro es que trabajé con todos estos software que son bastante buenos e interesantes, y que bueno, hasta aquí llega mi tutorial, espero que les haya gustado. Muchas gracias.